Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar un nuevo miércoles para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que disponga su corazón, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente para aprender más de Él. Qué importante, ¿verdad? Es ser la sal de la tierra, así como empezamos el miércoles pasado esta enseñanza. ¿Qué importancia tiene la sal? Imagínense si no tuviéramos sal, ¿cómo sería el caso de nuestras comidas? Y la sal se ocupa tanto aún hasta en comidas dulces, porque necesita un balanceo, como las comidas normales, ¿verdad? O comidas saladas, bueno, no saladas, pero cómo le cambia. Entonces, el miércoles pasado estábamos viendo el primer punto, que fue el carácter de los discípulos, y ahí veíamos 7 puntos o 7 subpuntos, que la sal es distintiva, que la sal preserva, que penetra, que llega, cambia aquello sobre lo cual es echado, que la sal otorga un sabor, es quieta, hace el trabajo silenciosamente, pero es visible, pero lo hace, que la sal se esparce, es decir, que el Evangelio de Dios se le tiene que predicar a todos, y que la sal no se puede detener, que cuando el Señor comenzó la obra en alguien, no se puede detener. Entonces, hoy vamos a ver el segundo punto de este tema de seamos la sal de la tierra. Y el segundo punto es el lugar de los discípulos para salar. Pero acompáñeme a Mateo 5:13, que es nuestra cita o nuestro texto áureo. Mateo 5:13, de donde estamos partiendo la enseñanza. Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre, te damos gracias esta hora porque nos permites aprender de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar, todo aquello que quiera interrumpir con la enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le decía, el segundo punto es el lugar de los discípulos para salar. ¿Cuál es el lugar al cual nosotros debemos de salar? Entonces, la tierra. La tierra es el lugar del ministerio de los discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda. Ahí no tiene que ver edad, raza, si es hombre o mujer, porque solo existen dos géneros o dos sexos, no existe nada más. Entonces, sino que ahí es a todos, aquel que es mi amigo, como aquel que es mi enemigo, como aquel que es un desconocido. Y entonces, la tierra es el lugar donde usted y yo como creyentes nos movemos, vivimos. Y entonces, por lo cual, donde estemos nosotros, es el lugar para salar. La tierra es el lugar para vivir y para ministrar su palabra. Entonces, no hay otro lugar. Amén. Estamos aquí y debemos de ser esa sal para ese lugar. En su colonia, en su trabajo, en su escuela, en la universidad, en su familia. Amén. Ahora, ¿por qué somos llamados a salar este mundo? ¿Por qué se ocupa esta figura? Porque el mundo es insípido. El mundo no tiene, ¿cómo se llama? Sabor. Ese sabor es ficticio. El sabor del mundo es ficticio. Es mortífero.
¿Cuánta gente cree, verdad? Y podemos ver en fotos, en videos, en muchas situaciones, ver cómo la gente supuestamente la está pasando bien y está. Pero al final, cuando todo eso se apaga, detrás de, mire, porque ahora usted y yo podemos postear fotos y mostrar una cosa. ¿Cuánta gente en las redes sociales muestra una cara, pero la realidad en la vida de ellos es un vacío impresionante? No tienen nada, no sienten nada, etcétera. Entonces, ¿por qué debemos desalar a este mundo? Porque está decayendo y está descomponiéndose. Mire, y esto es cada día peor, 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 peor. Se están creando unas leyes en el mundo que uno se queda sorprendido, sorprendido a lo vil y miserable que estamos llegando como sociedad. Se están viendo unas cosas tan repugnantes a eso. ¿Por qué debemos desalar el mundo? Porque el mundo el mundo está corrupto. El mundo está corrupto y el mundo quiere corromper a los que son hijos de Dios. Pero nosotros debemos desalar y salvar a aquellos que están perdidos, aquellos que huelen mal, porque el mundo es fétido. Entonces, es de lamentarse, pues demasiados creyentes viven como si ya estuviéramos en el cielo, ¿verdad? Salvos y seguros de todo daño. Me importo yo y probablemente tal vez solo mi familia, pero los demás, bueno, hay que les vaya, es su vida. Y veíamos el miércoles pasado de que muchas veces nosotros podemos evangelizar solo, debemos de evangelizar en algunas ocasiones solo con nuestro testimonio, con nuestro hablar, con nuestro comportar. Recuérdese que le comentaba sobre la historia de aquel pastor que el Señor le dijo, ve a tal lugar, pero no prediques, vas a convertir a ese pueblo con tu testimonio, y al final lo convirtió. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en nosotros y no le prestamos atención a lo que está pasando. No, óigame, no a meternos en política, no a meternos en problemas, en la necesidad que hay en la tierra. La tristeza, la depresión, etcétera. Muchos creyentes no le prestan atención, ¿verdad? A esa necesidad que tiene la gente. A esa gente que está muriendo espiritualmente, se están consumiendo, matrimonios se están acabando, familias se están arruinando. Y entonces no le prestamos atención a la sociedad, ¿verdad? La necesidad de esta sociedad, a esta sociedad tan descompuesta, a esta sociedad que ha decaído o ha caído tan bajo, a esta sociedad que es corrupta. Entonces, en un sentido, la iglesia, usted y yo, porque la iglesia es usted y yo, no son estas paredes, no es este techo, no son las bancas, no es la alfombra, no es el púlpito, los instrumentos, no, no. La iglesia es usted y yo, es la fábrica de sal. Y el mundo, el mercado de sal. Amén. Entonces, hay demasiada sal depositada y encerradas en las iglesias. Aquí venimos los domingos y qué alegría cantar, adorar al Señor, y todo lo demás. Y lo que oímos, ¿se lo vamos a compartir a los demás? ¿Se lo llevamos para compartir a los demás? No. Entonces, el resultado es que el mundo no está siendo salado. Hermanos, es grande la necesidad que hay y también así de grande es la dureza del corazón de muchos. Pero el Señor no nos ha llamado a que nosotros dispongamos quién sí y quién no. No nos ha llamado a que seamos selectivos. Nos ha llamado a que amemos a aquel que está viviendo una vida en miseria espiritualmente. ¿Por qué digo espiritualmente? Porque hay tanta gente que vive económicamente muy bien, que les va muy bien, pero espiritualmente es una vida deshecha, con problemas. Entonces, el resultado es que el mundo no está siendo salado. Lucas 10, 2
Y les decía, imagínense el Señor, Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Juan 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No mires que yo voy a predicar hasta que salga de la universidad, hasta que salga de la escuela. Es que mire, yo no tengo tiempo porque yo tengo que trabajar mucho. Bueno, usted no tiene tiempo porque tiene que trabajar con su vida. Predique, callada y silenciosamente. Demos buen testimonio, porque hay necesidad. Hay gente que la está pasando muy mal y muchas veces a nosotros no nos importa. ¿Y cuántas personas están esperando que se les pudiera dar una invitación, verdad? Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues, no nos cansemos de tratar de vivir una vida santa, una vida con santidad. No nos cansemos pues de dar un buen testimonio. No nos cansemos que en algunos momentos nos tenemos que quedar callados para guardar nuestro testimonio. No nos callemos, pues porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces estamos viendo que en la continuación del tema acabamos de ver el segundo tema, el lugar de los discípulos para salar el mundo, ¿verdad? O la tierra. Tercer punto, la misión de los discípulos en salar la tierra. El tercer punto es la misión de los discípulos en salar la tierra. Y aquí veamos un punto crucial. Los creyentes son la sal de la tierra, no del cielo. Amén. Los creyentes son la sal de la tierra, no del cielo. Nada pueden hacer para salar el cielo. Allá no se necesita salar el cielo. Allá no hay corrupción, aquí sí. Allá no hay muerte, aquí sí, etcétera. Entonces, pero en la tierra pueden penetrar, dar sabor y preservarla. Amén. Entonces, pero hay dos cosas que son necesarias antes que una persona pueda salar la tierra. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué necesito para poder salar la tierra? ¿Qué necesito para poder salar a aquellos que no tienen? Bueno, usted y yo como creyentes tenemos que tener sal en nosotros mismos. Si no tenemos sal en nuestras vidas, no podemos salar a los demás. Marcos 9, 50. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Quiere decir que la sal se puede volver insípida. Quiere decir que la sal pierde su valor o puede perder su valor. ¿Va? Pierde su valor o pierde la palabra se me va, esas propiedades. Repito, Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces,
Los creyentes tienen que tener la sal en sí mismos. Los creyentes se deben esparcir por el mundo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Usted y yo, usted ha sido puesto en un lugar, yo he sido puesto en otro lugar. Entonces, allí donde estamos, predicar, ser ejemplo, dar testimonio. Pero hay una cosa que hay que saber en cuanto al creyente que se esparce en el mundo, ¿verdad? Literal A. Su sal es necesaria y útil. Amén. Fíjese, ah, en algunas veces, bueno, yo nunca me imaginé que iba a estar en un lugar tan lejos de mi país o tan lejos de la iglesia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que al principio la gente me preguntó, hermano, y yo estaba en una ciudad que está aquí cerca, se llama Porter, y entonces yo llegué ahí a Porter. Y de ahí nos movimos a la siguiente ciudad que es New Caney y hoy estamos en Esplendora. Pero para que usted me entienda, de cada ciudad que nos hemos movido nos hemos ido alejando o me he ido alejando más o el ministerio se ha ido alejando más de la ciudad de Houston. Y al principio la gente me decía, no hermano, es que usted debería estar en Houston. Es que ahí está la gente, es que ahí está el movimiento y ahí está un montón de cosas. Y pues para mí no es así. Es a donde a Dios lo ponga, a donde Dios lo lleve a uno. Ahora, probablemente a usted el Señor no lo va a llevar fuera del país. ¿Sí? A usted el Señor tal vez no lo va a llevar fuera del país. Pero si lo llevó a un lugar de trabajo, o si esto lo movieron para otro lado, si lo movieron para otro lado, muchas veces digámosle, preguntémosle, Señor, ¿será que tú me estás moviendo? Aún póngale, en el mismo trabajo nos movieron a un departamento o nos movieron de localidad. ¿No será que es una oportunidad para ir y anunciar con mi testimonio el Evangelio de Dios? Entonces, para aquellos que en cuanto los creyentes se esparcen en el mundo, puede ser que a usted lo mandan a un departamento, a una provincia, a un estado, etcétera. Muchas veces no es necesariamente que el Señor lo tenga que mover a otro país, a otra cultura, a otro idioma. No, no, no. Entonces, su sal es necesaria y útil. No hay otra sal que la del creyente. Entonces, usted, la sal que tiene, le puede servir como para personas que necesitan en un pueblo, como de otro pueblo, de otra ciudad, de otro estado, de otro país, o en otra compañía, o en otro departamento, etcétera. Entonces, no hay ninguna otra cosa que pueda salar la tierra, nada en absoluto. Si usted tiene sal, y yo espero que sí, usted puede salar a los demás. Y literal B, es una tarea exclusiva del creyente. Entonces, no importa dónde usted esté, no importa la hora, no importa el lugar, no importa la condición, es una tarea exclusiva del que es creyente. Entonces, el éxito de la misión se apoya en el creyente y solamente en él. ¿Por qué? Porque el Señor ya vino a dar vida eterna. Él ya hizo su obra. Ahora usted y yo somos los encargados de llevar. Colosenses 4:6. Tal vez algunas citas las repetimos, pero no es con el hecho de repetir o de llenar, sino que porque también alguna parte o todo el versículo nos puede ayudar a entender más. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oiga, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mateo 28, 19 y 20. Lo que se conoce como la Gran Comisión, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Usted qué es? ¿Qué estamos estudiando? El auténtico discípulo. El discípulo tiene sal. Y el discípulo que tiene sal puede salar a otros. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id
y llevad de tu sal, sal a otros para que ellos salen a los demás, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué importante, qué grande esto, ¿verdad? Que se nos ha dado una tarea exclusiva a usted y a mí. ¿Está cumpliendo usted su tarea? ¿Estaré cumpliendo yo mi tarea? Marcos 16:15. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, oiga, a toda criatura. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Significa que usted y yo hemos sido enviados. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, que era la ciudad, en Judea, que era la región, en Samaria, Judea, Samaria, que eran regiones pero que componían un país, y hasta en lo último de la tierra. Entonces está hablando del lugar donde vivimos, después lo hizo a nivel departamental o de estado, después lo hizo a nivel nacional y después lo hizo a nivel mundial. A eso se refiere este versículo de Hechos 1:8 y Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Esto lo vimos en la enseñanza pasada. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Tarea exclusiva del creyente. Pero ¿qué decíamos primero? Que tenemos que tener nuestra sal. Amén. Para poder salar a otros. Entonces, usted tiene sal para salar a otros. Esa es su misión. Es de todos los que hemos recibido al Señor. No crea que es del pastor, de la iglesia. No crea que es una responsabilidad únicamente de los de evangelismo. No, es que eso se encargan los de evangelismo. Hay algo muy importante. La figura es que en la iglesia está el pastor y están las ovejas. Ahora la pregunta es, ¿quién pare ovejas? Las ovejas las pare el pastor o las pare el... Hablo de parir, ¿verdad? Yo espero que esté ocupando bien la palabra. ¿Quién da a luz ovejas? Las ovejas, no el pastor. El pastor se encarga de recibir esa recién nacida, ver qué le hace, pero él no puede parir ovejas. Entonces, ¿de quién es la obligación de que la iglesia tenga un crecimiento? De las mismas ovejas de la iglesia. ¿Estamos haciendo nuestra labor? ¿Estamos pariendo ovejas? ¿Estamos salando la tierra? Amén. Y vamos a ver el punto número 4. Y el punto número 4 es muy importante, es el peligro. ¿Por qué? Porque podemos perder el sabor y volverse peligroso. Amén. Sí, hermanos,
Es muy importante esto. El peligro que corre el discípulo es de volverse inútil y destructivo. Amén. ¿Cuánta gente que predicaba el evangelio, que eran creyentes, perdieron esa sal, perdieron ese sabor, se volvieron inútiles y ahora hablan, se han vuelto apóstatas? La sal no pierde su sabor salado, su gusto. Sin embargo, en el tiempo de Cristo, la sal de Palestina era recogida de tal manera que estaba mezclada con suciedad y otras impurezas. O no nos venden, pongámoslo de esta manera, o no nos venden una sal. Imagínense, no sé si alguna vez ha visto esta sal del Himalaya, una sal rosada que le están vendiendo a uno y que le dicen, y que tiene 5,000, 10,000 años. Esa sal, mira, ¿verdad que entonces qué tipo de sal compramos nosotros? ¿Será que es una sal mezclada la que ahora en día hoy compramos? ¿O estamos hablando de una sal pura? ¿Cómo es posible que porque una vez me hacía esta pregunta, ¿cómo es posible que me dicen en el frasco, esta sal tiene 5,000 años o 1,000 años de no sé qué? Pero cuando usted le da vuelta al bote, ahí le ponen tiempo de caducidad. Entonces, ¿cuál es la sal que pierde su sabor? ¿Cuál es la sal que se degrada? Es aquella sal que ha sido mezclada con suciedad o con otras impurezas. Repito, en el tiempo de Cristo, la sal de Palestina era recogida de tal manera que estaba mezclada con suciedad y otras impurezas. Entonces era inútil e inservible. En efecto, realmente destruía la fertilidad de la tierra. Entonces hay una razón, ¿verdad? Por eso no solo era inútil, sino destructiva. ¿Qué pasa cuando nosotros como creyentes nos volvemos inútiles y destructivos? Cuando hemos mezclado nuestra vida, hemos aprendido de que debemos de vivir en santidad. Cuando no vivimos en santidad, empezamos a hablar, empezamos a entender cosas que no son. Entonces, aquí vamos a notar dos puntos muy importantes. Primero, este es el cuadro del creyente que deja el camino, del creyente que pierde su sabor y su sal, o sea, su testimonio. Qué horrible es una persona que pierde su testimonio, ¿verdad? Entonces, tres cosas pueden decirse del que deja el camino. A, se vuelve inútil igual que la sal. B, pierde su sabor. Bien puede ser echado afuera y pisoteado. Vuelvo a leer otra vez Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Por qué la sal ya no sirve? Porque fue mezclada y con suciedad o con impurezas. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, y hollada por los hombres. Entonces, al perder su sabor, ¿qué le queda a la sal? Ser tirada afuera y ser pisoteada. Y en realidad, destruye la fertilidad de algunos que están en el mundo porque se convierte en un tropiezo y porque no puede salarlos. Mire, qué increíble esto, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con esto. Lucas 9, 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino
de Dios. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, muchos han tropezado porque otros los hicieron tropezar. Pero, ¿qué base tenían? Porque muchas veces hemos visto a gente que se ha alejado de los caminos y en muchas ocasiones han sido porque vieron algo, le hicieron algo. Pero la pregunta es, ¿qué base tenían para que eso los apartara del camino y los decidiera desistir? ¿Qué base? Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Debemos de tener cuidado. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y bien duro lo que dice, ¿verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Entonces, el primer punto que decía de estos puntos significativos es el cuadro del creyente que deje el camino, del creyente que pide su sabor y su sal o su testimonio. Y el segundo subpunto, si la sal pierde su sabor, el creyente experimentará el juicio de Dios. Repito, si la sal pierde su sabor, el creyente experimentará el juicio de Dios. Literal A, será echado fuera. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo 5:13. ¿Para qué sirve? Para nada. Si la sal pierde su sabor, para ser tirada afuera, pisoteada. Literal B, será desechado. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9:27. Oiga lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces significa que podemos ser eliminados. Ahora, no estamos hablando de que ser condenados porque perdimos la salvación. No, ser eliminados. Imagínese ¿a dónde está usted? ¿Qué le ha permitido el Señor alcanzar dentro de una iglesia, dentro de un ministerio? ¿Qué le ha permitido? Porque Sansón fue eliminado de ser juez. ¿O no? Murió. Fue eliminado. La pasión de su alma lo llevó a ser eliminado. Tuvo una última oportunidad. Cumplió el propósito de Dios. Mató a más filisteos que a los que había matado en toda su vida, etc. Pero murió. Fue eliminado. No fue condenado, pero fue eliminado. Literal C, experimentará pérdida cuando aparezca ante el tribunal de Cristo, que es donde vamos a estar todos, ¿verdad? Según de Corintios 5, 10. Según de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3, 11.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto era 1 Corintios 3 del 11 al 15. Amén. Importante, ¿verdad? Leámoslo otra vez. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted y yo no podemos cambiar el Evangelio. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, habla de 6 materiales, pero habla de aquellos que se mantienen y aquellos que son quemados, eliminados. Oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? Madera, heno, hojarasca. Aunque sea de madera, el fuego la quemará. Porque cualquiera puede decir, no, pero es que lo mío es muy diferente, el heno de la hojarasca a la madera. Sí, pero se va a quemar. Es que es más resistente, sí, pero se va a quemar. Dice, la obra, y oiga, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Si permaneciera, y esto es lo importante, ¿verdad? Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, porque el cimiento es Cristo, recibirá recompensa. Oiga, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvado, que así como por fuego. Amén. Entonces, para finalizar, si la sal pierde su sabor, ¿qué le podrá restaurar su sabor? No hay nada. No hay nada en este mundo que nos pueda dar la paz o la tranquilidad, la misericordia que Dios ha puesto en nuestra vida. No hay nada. Una vez que el sabor salado se ha ido de la sal, ya no puede salar la tierra. Una vez que la sal ha sido mezclada y que tiene impurezas, usted ve cómo es la sal, usted puede dividir entre qué es sal. Un ejemplo, como que agarra un poco de sal y arena y los mezcle, usted las puede dividir, ¿verdad que es un trabajo? ¿Verdad que mejor lo bota y va y compra más? Entonces no hay otro que pueda salar sino Cristo a través de la salvación. Una persona que dice tener sal y sigue siendo insípida, sin gusto y corruptible, no tiene esperanza de ser salada alguna vez. Entonces no habrá nadie que pueda salar, amén, salarla, o bien permite que Cristo la sale, o no será salada nunca. Amén. Importante, ¿verdad? Si una persona no quiere nada, no hay nada equiparable con lo del Señor. Entonces, hermanos, luchemos cada día. ¿Por qué? Por guardarnos, por no contaminarnos, para que podamos tener esta sal y salar a aquellos que la necesitan. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, nos permites poder aprender de tu palabra. Señor, gracias, porque estamos conscientes de que no es por nuestras obras, no es por nuestra fuerza ni capacidad. Permítenos cuidarnos, permítenos no contaminarnos. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que descansen y que el Señor les bendiga.